Se supone que ya está grabando, tiene el cosito rojo ahí. Se supone. El 17 de diciembre de 1986, el narcotráfico le arrebató al periodismo colombiano uno de los personajes más significativos, Guillermo Cano. El director del Espectador fue baleado cerca de las instalaciones del periódico y trasladado a la clínica Santa Sofía, donde perdió la vida a los 61 años. A 32 años de este crimen de lesa humanidad se le recuerda como un personaje que puso su carrera por encima de su vida, brindándole un servicio a la sociedad con sus sabias palabras. Gabriel García Márquez, por ejemplo, por su parte, lo recordaba como un ser con excelente criterio periodístico, sensible y con una sencillez incomparable para dar las órdenes en su dirección. El boletín de prensa dice así: el servicio de urgencias lamenta informar que el día 17 de diciembre a las 19:40 fue conducido al servicio de urgencias el distinguido periodista Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador, en condición clínica de paro cardiorrespiratorio secundario y múltiples heridas por proyectiles de armas de fuego, dado en Bogotá a los 17 días del mes de diciembre de 1986 a las 21:30. Frente a un hecho tan atroz como estos, un número significativo de medios de comunicación se unió en una jornada de silencio para mostrar su indisposición y ponerle frente a esta persecución que había iniciado el narcotráfico y que ponía evidentemente en riesgo la libertad de prensa colombiana. Lo único que esperamos es que el silencio que por su propia voluntad se impuso a la radio colombiana durante un día entero no haya sido en vano. Que los colombianos hayan reflexionado con sus hijos, sus mujeres, sus familiares en general, sobre la ola de crimen y de sangre que está ahogando al país, una de cuyas víctimas ha sido un hombre íntegro, valeroso, un periodista incomparable, don Guillermo Cano, el director de El Espectador, asesinado cuando salía de su diario en la noche del miércoles pasado. Cano sucedió a su padre en la dirección del Espectador cuando tenía 27 años. Los periodistas que estuvieron bajo su cargo lo recuerdan como un líder que nunca impuso su criterio, sino que exigía que el lector del Espectador tuviera todas las herramientas suficientes para forjarse uno propio frente a un hecho nacional. Tomó grandes riesgos, nunca estuvo de acuerdo con la reelección y luchó contra la inequidad. Esto lo llevó a llevar una... Doble vida. Tomó grandes riesgos, nunca estuvo de acuerdo con la reelección y siempre luchó contra la inequidad. Esto lo llevó a afrontar una enemistad muy directa con el grupo Gran Colombiano, que en ese momento solamente tenía a su cargo unas 250 empresas. Luego, mediante la precisión de sus palabras en su recordada libreta de apuntes, abrió una lucha directa contra el narcotráfico, especialmente contra Pablo Escobar Gaviria, el recordado patrón del mal. En el 83 inició un ciclo de denuncias que vinculaban al entonces congresista de la República con los carteles de la droga. Ahí realmente empezó la verdadera persecución, donde cada uno defendió sus ideales con su mejor arma. Por un lado, las balas, y por el otro, palabras muy bien utilizadas. Héctor Abad Faciolince, en el prólogo de Apuntes para Siempre, recuerda así libreta de apuntes. Lo grande empieza en lo pequeño, el artículo en el apunte, la tesis en una intuición, el buen argumento en un buen ejemplo de la vida real. La calidad y la importancia del escrito vienen después, cuando tras el apunte se siente una urgencia ética, el deseo de contribuir a que el nuestro fuera un país honesto, democrático, donde se respetaran los derechos humanos y las libertades. Eso fue libreta de apuntes. Este hincha fiel de Independiente Santa Fe combinó varias pasiones al desempeñarse como cronista deportivo, taurino, hípico, cultural y político. Casi nada. Con su pensamiento y forma de escritura se convirtió en el padre de toda una generación de periodistas en Colombia. En 1980 recibió el premio Simón Bolívar de Periodismo a Vida y Obra. Luego, en el 86, el mismo año de su muerte, recibió el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá en modalidad prensa por su libreta de apuntes. En el 97, años después de su muerte, la UNESCO retomó todo su legado y creó el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano, que se da
cada 3 de mayo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estos son algunos fragmentos de textos que evidencian su pensamiento, su postura y visión sobre el mundo en el que vivía. Sí, sé de personas que escriben en los periódicos que han sido amenazadas de muerte y que inclusive han sido asesinadas vilmente. Grandes pensadores e ideólogos han expresado bellamente y con desgarradora verdad, envuelta en sus palabras, que solo cuando el derecho al voto se ha perdido nos damos plena cuenta y adquirimos plena conciencia de la trascendencia que ese ejercicio, en apariencia tan simple y sencillo, tiene en el devenir de los pueblos. En los regímenes totalitarios de opresión tiránica no hay elecciones, y si las hay, son elecciones ajustadas y falsas, donde los resultados están precisamente acomodados, entre otras razones porque no hay privacidad en el voto, porque el voto es ordenado, es exigido, es manipulado. Además, esta es una frase del último editorial que firmó Cano, el mismo día de su muerte, miércoles 17 de diciembre de 1986. La redacción de Guillermo Cano asumió momentos trascendentales en la vida nacional, los primeros procesos de paz, el nacimiento de grupos guerrilleros y la irrupción del narcotráfico, y no había terminado de luchar esta batalla cuando decidió afrontar una mucho más definitiva, denunciar lo que ya estaba penetrando la banca, los deportes y los sistemas políticos. Aspectos como estos hacen que el legado de Cano sea un baluarte no solo para el periodismo, sino para la historia nacional. Arrasando.